octubre pasado, el Ministerio de Obras Públicas, junto a ONU Habitat Bolivia y la Embajada de Suecia, presentaron la Política Urbana Nacional, denominada Política de Ciudades. Es por eso que hoy tenemos como invitado a Sergio Blanco, coordinador del programa ONU Habitat Bolivia, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Sergio Blanco. Muy buenas tardes, Verónica. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias. Por favor, si puede comentarnos desde cuándo se encuentra en Bolivia y un breve resumen de su trayectoria profesional, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, yo llegué a Bolivia el 1 de mayo del 2018. O sea, hace justamente 2 años y medio, creo. Yo soy arquitecto, urbanista de profesión y llevo trabajando en ONU Habitat desde el año 2012. Antes de venir a Bolivia estuve trabajando en Haití y en Panamá. Antes de eso trabajé más de 10 años para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores español. De hecho, soy funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación y he trabajado en distintos países, siempre en temáticas relacionadas con el desarrollo urbano. He trabajado en República Dominicana, en Honduras, en Cabo Verde y en Argelia también. Así como países en los que he estado basado, además de otras experiencias en otros países. ¿Cómo ha sido el crecimiento urbano en las ciudades bolivianas en los últimos años? Por favor, si nos puede explicar. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que Bolivia es dentro de los países de América Latina el que más tarde ha entrado en el proceso de urbanización, ¿no? Latinoamérica es la región del mundo más urbanizada, ¿no? En algunos países, en Argentina, más del 95% de la población vive en ciudades. Y si bien Bolivia ha entrado en ese proceso un poco más tarde, un par de décadas casi más tarde que el resto de los países latinoamericanos, lo ha hecho también de manera acelerada, ¿no? Bolivia ya en el censo del 2012 arrojaba que 2 de cada 3 bolivianos viven en ciudades, sabiendo que en el censo además hay un retorno muchas veces a las áreas de origen, ¿no? Entonces probablemente esa cifra sea incluso más alta. El crecimiento entonces de las ciudades de Bolivia ha sido más o menos acelerado, ha sido también más pronunciado en términos porcentuales en las ciudades intermedias, ¿no? Si bien las ciudades grandes han crecido y mucho en cantidad de población, si lo comparamos porcentualmente, las ciudades intermedias son de las que más han crecido. Muchas de ellas, por ejemplo, las ciudades fronterizas, Cobija, es un buen ejemplo. La otra característica, si quieren, del crecimiento del desarrollo urbano en las ciudades es que ha sido un crecimiento, yo le llamo de mancha de aceite, ¿no? Se extiende mucho y de muy baja densidad. Y además muy poco consolidado como tal, ¿no? Entonces se están generando unas periferias en las ciudades, como digo, de muy baja densidad, de muy pocas casas aquí y allá, muchos lotes vacíos. Por tanto, cuesta mucho llevarle también los servicios, ¿no? Y además son casi siempre exclusivamente residenciales, solo son para vivienda, ¿no? Y la población tiene que migrar diariamente, ida y vuelta, hacia los centros urbanos donde están pues las oportunidades de trabajo, los centros de estudio, etc. Entonces, estas áreas urbanas de crecimiento son muy poco productivas y tienen además unas externalidades negativas bastante importantes. Tanto desde el punto de vista ambiental, porque consumimos mucho más suelo del que necesitamos, los costos para llevar también los servicios son más altos, pero también desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Estamos expulsando una población a unas zonas en las que apenas se puede vivir, ¿no? No hay servicios, no hay trabajo, no hay lugares de estudio. Y esto hace que la población pobre que vive en ciudades les cueste mucho más el acceder a los beneficios de la ciudad, ¿no? Tienen que coger tres movilidades tal vez para llegar al trabajo, tienen que comprar el agua, no les llega por cañería, la energía también es más cara, los alimentos que les llegan pues a veces no son, es difícil encontrar verduras o alimentos frescos en muchos de estos lugares, ¿no? Yo la frase que uso es que es muy caro ser pobre en algunas ciudades y que entonces esto es un freno también para el desarrollo, no solamente de esta población, sino para el país en general. Bien. ¿Qué es la política de ciudades y qué objetivos persigue?
Bien, la política de ciudades es, para empezar, una iniciativa del Gobierno nacional que, ante esta realidad que les describía, entendía que es necesario dotarse de un marco normativo, estratégico también, que permita al país y a los gobiernos, distintos niveles de gobierno, pero sobre todo a los gobiernos municipales, hacer frente a esta dinámica social. Y digo hacer frente no solamente para soslayar todos estos retos que presenta el proceso de urbanización cuando se ha dado así de manera espontánea, sino también porque el proceso de urbanización está plagado de oportunidades, ¿no? Las ciudades son motores de crecimiento, de oportunidad, de intercambio, y como tal, si las sabemos aprovechar, pueden ser un trampolín para el desarrollo. De hecho, pensamos que buena parte del futuro del país está en las ciudades y en esa capacidad de transformación, ¿no? Y pasar de un modelo económico más basado en la extracción de materias primas a un modelo económico más pensado pues en el conocimiento, en la innovación, y eso solo se puede dar en ciudades si las manejamos adecuadamente. Entonces, es una iniciativa, como le digo, del gobierno central, pero con esa vocación de implementación local, que surgió en buena medida después de la tercera conferencia de Naciones Unidas por el desarrollo urbano y la vivienda, que tuvo lugar en Quito en el año 2016, y del que emanó la nueva agenda urbana y a la cual se adscribió Bolivia. Eso es también una respuesta a un compromiso internacional asumido por el país para avanzar también en la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y así ya de manera concreta, de lo que se trata es precisamente de un instrumento estratégico de política de Estado, al fin y al cabo. No se trata de una política ni del gobierno nacional, ni de un partido político, sino del Estado, entendido en su más amplia dimensión, los distintos niveles de la administración pública, pero también de la sociedad civil, del sector privado, que lo que pretende es establecer, como le digo, esas condiciones para que el país aproveche esta dinámica de urbanización para seguir creciendo, desarrollándose y sobre todo también continuar reduciendo las brechas que se han podido generar en el pasado, y en particular también es oportunidad para mejorar la equidad en el desarrollo. ¿Cómo se logró este hito para las ciudades bolivianas? Bien, pues ha sido un proceso más o menos largo, sobre todo por la relativa novedad, ¿no? Es verdad que en el país hay una sentida necesidad por tener esta política, y son muchos los sectores que llevaban tiempo reclamándola, desde la sociedad civil, los sectores profesionales, la academia también. Y como le digo, ha sido una iniciativa del gobierno de hace 2 gestiones, pero que el gobierno de transición también retomó y que estamos ahora trasladando al gobierno saliente de las recientes elecciones. Y ha sido un proceso, sobre todo, eminentemente participativo y muy amplio y plural en su construcción. Conociendo un poco la novedad de la temática y la ambición también, desde el respaldo posible. Y eso nos ha empujado a llevar a cabo en estos 2 años pues más de 250 actividades y eventos por todo el país. Hemos recorrido todo el país, donde han participado más de 7.000 personas, representantes como le digo, de todos los niveles de gobierno, de la academia, de la sociedad civil, el sector privado también, los que hemos podido abordar la política desde muy distintos prismas, ¿no? Desde los prismas, por ejemplo, de inclusión social, lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, las ciudades intermedias, por decir algo. No solamente nos queríamos centrar en las grandes ciudades, o se me ocurre, por ejemplo, ahora una mirada de inclusión social y de género muy pronunciada. De manera que esta política de verdad tuviera ese carácter integral que necesita. Entonces, bueno, ha sido 2 años y pico intensos, y bueno, tenemos la satisfacción de que el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno transitorio, haya presentado, no aprobado esta política, para ponerla, digamos, sobre la mesa para este gobierno, pues que la pueda retomar y darle el trámite que sea oportuno, ¿no? Pensando que la propuesta son 3 legislaturas para su implementación, que podamos arrancar esta legislatura ya de manera muy dinámica, pensando también que el país necesita, cuando podamos dejar la pandemia atrás,
hacia la recuperación un poco socioeconómica, pensamos que buena parte de la solución debe venir desde lo local, ¿no? Desde los territorios, y esta política lo que pretende es establecer un poco esas condiciones de partida, ese rayado de la cancha para que ese desarrollo pueda tener un impacto a largo plazo también. Uno de los componentes conceptuales de esta política de ciudades es la resiliencia, y personalmente me llama la atención. ¿Qué es una ciudad resiliente? Sí, bueno, ahora mismo la manera más sencilla de explicarlo es seguramente pensar en ¿no? el impacto que ha tenido la pandemia del COVID en el país y en las ciudades, ¿no? Como bien sabrá, más del 90% de los casos del COVID se han dado en zonas urbanas, ¿no? Ha sido, si quieren, el epicentro de la epidemia. Y podemos ver en qué medida unas ciudades u otras han estado en capacidad de absorber este impacto, ¿no? Y cómo esto ha afectado de manera diferenciada a una población u otra. En el momento más álgido de la epidemia yo decía que si es verdad eso que decían que este es un virus democrático, en el sentido de que no discrimina, igual contagia a unos que a otros, resulta que nosotros sí discriminamos, porque ese mismo virus no tiene el mismo impacto en aquellas familias, por ejemplo, que viven en una vivienda con suficiente espacio, ¿no? Es difícil mantener una cierta distancia cuando todos vivimos en un cuarto, o cuando no tienes acceso al agua potable de manera continuada, de manera que puedas mantener esas medidas de higiene, o cuando para acceder a tu puesto de trabajo o a cualesquiera que sea tu medio de vida tengas que pues, transportarte en condiciones difíciles durante largas distancias, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace realmente una ciudad resiliente, ¿no? Una ciudad resiliente además para todos. Es verdad que ha habido partes de la ciudad que han respondido mejor, ciudades mayores o más grandes que han sido capaces por los propios sistemas sanitarios, ¿no? O por las capacidades también de acompañar a la población más vulnerable en según qué situaciones, pero también dentro de la ciudad, cómo unos y otros han podido enfrentarlo. Es un caso, ¿no? De lo que una crisis puede significar para una ciudad o para un país. Pero ese es el concepto de resiliencia. Ante cualquiera que sea el impacto, la crisis, muchas veces pensamos que son solo fenómenos naturales, pero muchos son, pues, no sé, epidemias como esta o fenómenos sociales. ¿En qué capacidad está de absorber ese choque sin que la desestabilice y luego recuperarse cuanto antes de ese impacto? Eso es un poco la definición de resiliencia entendida en su concepto más amplio. Bien, a su entender, ¿qué ciudades han respondido mejor al COVID? ¿En Bolivia? Eso es yo creo que no hemos acabado todavía de ver ¿no? el impacto del COVID. Pero sí es claro que han sido, por lo menos las ciudades más grandes, ¿no? las que tienen también, si quieren, mayores, y no es por el tamaño, ¿no? Más bien por sus capacidades de gestión e incluso diría por su autonomía financiera. Aquellas que han podido y sabido invertir, ¿no? Primero, recuperar la riqueza que generan las ciudades, ¿no? Recuperarlo quiero decir para la colectividad, porque en todas las ciudades se genera esa riqueza, solo que no son todos los gobiernos de ciudades que son capaces de captar parte de esa riqueza que se genera para redistribuirla, ¿no? Y organizar la ciudad de manera que esté en condiciones, por supuesto, de resistir un impacto, pero también de proyectarse y de crecer de manera más armoniosa. Y ahí, pues, ustedes lo saben, ¿no? Ha sido Santa Cruz, seguramente La Paz, la que han estado en mejores condiciones de hacerlo. Yo diría que además, bueno, en el caso de Bolivia no es un resultado exclusivamente de la gestión de los gobiernos municipales, ¿no? Hay unas competencias que están repartidas entre los 4 niveles de gobierno, pero bueno, en ciudades hablamos de 3. Y yo creo que lo que realmente ha hecho la diferencia, ¿no? Por ejemplo, es la capacidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Ahí, por ejemplo, en estos días pasados ponía el ejemplo de Bogotá, ¿no? Donde la alcaldesa, a pesar de enfrentarse con el gobierno nacional, ha conseguido de manera muy decidida enfrentar la crisis pues de una manera que ha obtenido buenos resultados. Y a nivel ya internacional, pues lo habrá observado también, ¿no? Hay países como Alemania, que gracias a esa muy buena coordinación entre los distintos niveles de gobierno y esos niveles de autonomía
desde los gobiernos locales, que han sabido, son los que mejor entienden su realidad, son los que mejor han sabido dar respuesta a todas las necesidades que además eran, yo diría, muy cambiantes, ¿no? Nadie sabía muy bien qué iba a pasar el mes siguiente y había que tener esa flexibilidad y esa capacidad también de adaptación. Bien, muchísimas gracias. Una última pregunta. Las personas que estén interesadas en conocer un poco más la política de ciudades, ¿cómo pueden informarse? ¿Dónde la pueden encontrar, por favor? Sí, bueno, yo diría que la fuente oficial es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. En su página web está disponible la política de ciudades. También lo pueden hacer en las páginas de Facebook y de Twitter, Política de Ciudades de Bolivia. Y si no, también pueden siempre recurrir a las redes sociales de ONU Habitat, tanto en nuestra página web, nuestro Facebook y nuestra página de Twitter. A todos sus lectores y personas que les sigan, a conocer la política de ciudades, porque si bien puede parecer que es una política gubernamental o que solo toca a los gobiernos, a las distintas estructuras de gobierno, es también una propuesta de ciudadanía en el que cada uno de nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Somos todos parte de esta gran familia, que vivimos cada uno en una ciudad. Esta es nuestra gran casa. Y depende en gran medida de lo que nosotros hagamos, en nuestro comportamiento individual, pero también social y ante las instituciones, que podemos hacer de esta gran casa un lugar mucho más agradable, ¿no? Vivimos quejándonos de las cosas que no funcionan, pero creo que podemos todos de manera muy decidida contribuir. Ya lo digo, a nivel individual, desde el sector privado, desde la sociedad civil, son muchas las plataformas en las que podemos alcanzar este sueño que propone la política para un mejor futuro para nuestras ciudades.